Sí, sí, empezamos. Este, bueno, la clase pasada habíamos empezado con adopción eh, y habíamos planteado algunas preguntas o algunos interrogantes que habíamos dejado para ahora. Eh, pero antes que nada, uno de los primeros artículos de adopción, en realidad creo que es el segundo artículo. El primer artículo veíamos que daba el concepto de adopción, que es el 594. Pero el 595 trae como novedoso en la legislación que no tenían las leyes anteriores de adopción, ¿no? Lo que serían los principios generales, que es muy importante porque serían, tal como lo dice el nombre, principios generales, serían los aspectos o los ejes sobre los cuales debe tener en cuenta, en consideración el juzgador para otorgar o no otorgar la adopción. Y en ese contexto enumera varios principios. Cuando dice en el inciso A el interés superior al niño, ese principio quizás sea el más conocido, el más relevante o el más importante, fundamentalmente porque no es un invento del código, sino que, como ustedes saben, la Convención de los Derechos del Niño, además de tener derechos y garantías, tiene principios. Y de los principios, el más importante en la convención es el interés superior del niño. Por eso se dice que es el principio eje o el principio rector, porque la misma Convención de los Derechos del Niño dice que cuando hay conflictos de intereses en una determinada situación, eh, en un proceso, en este caso, debe primar o prevalecer ese interés superior del niño. Y en ese sentido es el principio que todos sabemos y conocemos y aplicamos en los últimos años como recurso cuando se habla en general de los derechos del niño y en este caso, obviamente aplicado acá a la convención. La única aclaración que sí es importante en esto del interés superior del niño es que ese interés superior del niño no es un principio, y en eso es importante para superar el criterio tutelar, se puede decir, no es un principio que esté vacío y que sea interpretado libremente por el intérprete, porque si así fuere, no habría derechos y garantías. Es decir, si el interés superior del niño es lo que el juez, en este caso, interpreta libremente, eh, en la convención habría un solo artículo que es el interés superior del niño y nada más. Justamente el interés superior del niño tiene un contenido y que está explicitado en sintonía con la convención por la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, porque en el artículo 3 de la Ley Nacional de la Niñez, reglamentaria de la Convención, obviamente, la ley del 2005, dice que el interés superior del niño consiste en la máxima satisfacción de los derechos en juego allí involucrados. Con lo cual es importante determinar de que el interés superior del niño se va a definir sobre la base de que el intérprete, el juez, debe hacer prevalecer el máximo de derechos que estén allí involucrados. ¿De qué derechos? De los derechos establecidos en la Convención y en las leyes. El derecho a ser oído, el derecho a participar, el derecho a la educación, el derecho, etc. Todos los derechos o los derechos que allí estén involucrados en el caso concreto. ¿Esto qué significa? Todavía a 30 años de la Convención, que en las resoluciones judiciales lo que correspondería es que el juez
en el auto, ya sea una sentencia o de una resolución, explique los derechos que él tuvo en cuenta y la jerarquía, y ahí está, sí, la subjetividad, porque esto que decíamos, obviamente el juez va a interpretar, está claro, pero no sobre una base libre, porque si no sería exclusivamente tutelar, sino sobre la base de los derechos y las garantías. Entonces, cuando en las resoluciones el juez dice, de acuerdo al interés superior del niño, debe quedar con la madre. Eso no hay ningún fundamento, porque uno entonces lee y dice, ¿y cuál es el interés superior del niño? Y el que el juez consideró su subjetividad. Ahí quedó librado a una total y absoluta discrecionalidad. Para yo llegar al interés superior del niño, tengo que explicar los derechos que están involucrados ahí y justificar en razón de eso. Con lo cual, las resoluciones judiciales debieran fundamentar el interés superior del niño. Esto es importante para señalar o destacar que los abogados tendrían que recurrir las resoluciones en donde todas, yo nunca he visto un juez que explique cuál es el interés superior del niño, con lo cual lo libera a él de, es como si yo digo, bueno, en juicio penal, qué sé yo, conforme a mi decisión va a tener 5 años de cárcel. Y digo, tiene 5 años de cárcel. Listo. No hay ninguna fundamentación, ni ninguna razonabilidad, ninguna... Cualquier sentencia judicial, cualquier resolución judicial debe ser razonable y fundada. Apliquemos esto al interés superior del niño. No puede ser una cláusula abierta o una cláusula de escape para que el intérprete diga lo que quiera, porque entonces no habrían derechos y garantías. Ese aspecto me parece importante porque, reitero, el artículo 3 de la ley 26061 dice que es la máxima satisfacción o cumplimiento de los derechos que estén allí involucrados, y enumera algunos derechos, algunos. Con lo cual tiene un contenido que es lo que lo diferencia del sistema tutelar. Doctor, Sí, también estaba pensando que en esto del hablar claro, estaría bueno que los jueces no solo expliquen cuál es el interés superior de ese niño en ese caso concreto, traducido como el mejor interés, porque el interés superior del sí, niño ya sabemos, pero bueno, el mejor interés para ese niño en ese caso, que se lo pudieran también explicar, ¿no? Tomo esta medida porque considero que satisface mejor tu interés de tal cosa o tal otra, ¿no? Para que el niño también pueda... claro. Sí, eso forma parte de uno de los derechos que es importante explicar en la sentencia, y es válido. Pero digo, a ver, para poner en el ejemplo concreto, si yo resuelvo, como en muchos casos se resuelve, un régimen de cuidado personal, ¿m? En la cual tiene que determinarse si va a tener la madre o el padre, o en qué periodo el padre, en qué periodo la madre, o lo que fuere el progenitor, es hecho que es obvio y primario y fundamental es el derecho a ser oído, ¿no es cierto? De hecho, el artículo 3 enumera en el interés superior del niño. Bueno, vamos a la traducción de lo que estoy diciendo. ¿Cuántas sentencias judiciales hay, por ejemplo, en este proceso, en otros también, pero digo cuidado personal, en la cual se determinó un cuidado personal sin escuchar al niño? Hay mucho falta. Entonces, en ese caso, uno puede decir, bueno, ¿cómo va a ser lo que haya resuelto el juez X cosa? ¿Cómo va a ser el interés superior al niño si no se cumplió con el derecho, uno de los derechos fundamentales, en este caso ser oído? Ese es un ejemplo de lo que quiero decir. De manera que ese interés superior del niño es decir, en este caso que decimos, tiene mucho que ver en este ejemplo con decir que tiene que tratar de respetar la voluntad del niño en la medida que sea no cuestionada o no sea arbitraria. Ese es un derecho del niño.
Y ese va a ser un eje para que se determine ese interés superior. Ahora, eso que parece simple, si uno va a las resoluciones judiciales, mantiene todavía fuertemente un eje tutelar todo. Porque está basado más en una situación en donde, digamos, se utiliza el interés superior al niño para resolver algo y salir del tema. Y justificar, entre comillas, la resolución. Ahí me parece que falta trabajar unos años todavía sobre, porque eso es fundamental, ¿eh? Porque la convención dice que es un principio el interés superior al niño, y ese principio está basado en el cumplimiento de los derechos. ¿Qué es lo más importante? Los derechos. Entonces, si ese interés superior se va a cubrir o llenar con la subjetividad del intérprete, es como llegó el padre en un sistema educativo, dice, yo le digo a mi hijo de 15 años, vos te vas a anotar en tal colegio. ¿Por qué? Le digo yo al padre, porque quiero. Ahí está el sistema tutelar. Hoy yo con ese criterio, si mi hijo de 15 años, por poner una edad donde ya tiene voluntad para expresar, me dice, no, yo quiero un colegio que no sea religioso, o quiero ir a un colegio religioso. En realidad esa voluntad, en el caso, debiera ser determinante si yo quiero buscar el interés superior al niño. El interés superior al niño no es lo que yo creo que creo, porque si no sería como antes. O si no, digamos, no habrían derechos del niño. Cuando hablamos de la convención, hablamos de los derechos del niño. Por lo tanto, ese interés superior del niño debe ser direccionado hacia el cumplimiento de esos derechos. No aún en la buena fe, porque yo en la buena fe puedo creer que es lo mejor para él, pero es lo que yo creo, y eso no es el interés superior del niño. Eso es mi buena fe, en todo caso, como padre o como juez o lo que fuere. Ese es el salto cualitativo que a veces cuesta diferenciar lo que no es intrascendente, digamos. Por eso digo, este primer principio, fíjense que está numerado como el primer inciso, el inciso A, ese interés superior del niño. El otro principio es también el derecho a la identidad, que en la adopción tiene un valor o un significado importante, también en base a la convención, que como todos sabemos existe un derecho a la identidad, y ese derecho a la identidad tiene varias facetas, y en este caso en lo que va a ser trascendente en la adopción es la identidad de origen, y eso está ya tanto en el nuevo código, obviamente, como ya en leyes anteriores, a partir de la convención, se han introducido normas internas en las cuales en las adopciones se establece la obligación de hacer saber esa realidad biológica, y es lo que hoy está establecido en el 596. Este artículo 596 es más completo que la vieja ley de adopción, porque en la vieja ley de adopción se decía, bueno, los adoptantes se comprometen a hacer saber la realidad biológica al adoptado. Digamos, sería una. Pero tampoco se decía cómo, cuándo, dónde. Es decir, era entre comillas, un compromiso en el cual los adoptantes se comprometían a hacer saber esa realidad biológica. En el actual artículo 596, la ley se explaya un poco más respecto de esta cuestión, porque dice en el primer párrafo, el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiere, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos. Es decir, acá está referido a que la persona, cuando tenga esa posibilidad o el deseo de querer saber su realidad biológica, puede acceder a todos los expedientes judiciales o administrativos, según el caso, para conocer esos datos.
Con lo cual ahí es importante, como obligación del Estado, tener en esos datos la información relevante para conocer ese origen, para poder acceder, obviamente. El conocimiento de esa realidad biológica es a los solos fines de conocer su origen, independientemente de la afiliación. O sea, no significa esto darle legitimación activa para revocar la adopción en el caso. Estamos hablando a los solos fines de conocer ese origen. Por eso cuando la clase pasada decíamos, nosotros debemos superar la institución tal cual fue concebida en el origen de la adopción plena, porque en realidad implica de alguna manera hacer borrar ese origen. Obviamente hoy con el derecho a ser oído, perdón, con el derecho a la identidad y al origen, existe la obligación de hacer saber ese origen. Pero digo, y está sin duda, aún en la adopción plena tiene este derecho, ¿no? Eso está fuera de discusión. Pero digo, ya la adopción plena tal como nació, de que deja de pertenecer a la familia de sangre, tal como lo dice, lo sigue diciendo la ley, concebida en su momento, obviamente en la década del 60, fue previo a la convención, cuando no había derecho a la identidad, no había nada de esto. Dice, si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro adoptante para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos. Esto es importante, este segundo párrafo, porque muchas veces los adoptantes, y esto ha pasado en la ley anterior, bueno, no saben cómo decir al niño, al adolescente, etc. Y entonces, a veces, o en muchas circunstancias, quisieran recurrir a un equipo técnico para que a su manera le haga saber, ¿no es cierto? Y esto de acuerdo a la edad y a las circunstancias. Bueno, este recurso o esta posibilidad está ahora en el segundo párrafo, y en este caso, si uno ejerce esta posibilidad, el Estado podría establecer la ayuda de este equipo interdisciplinario para hacer saber, en el caso que los adoptantes no sepan, no quieran, no puedan o lo que sea, tener esta ayuda técnica del equipo interdisciplinario, ¿no? En el tercer párrafo, siempre en el mismo artículo y referido al mismo tema, dice, el expediente judicial o administrativo debe contener, esto que decía hoy, la mayor cantidad de datos posibles de identidad del niño y de su familia de origen, referido a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. Esto es importante porque en general en los datos estadísticos que hay, el origen está vinculado a quién es el padre o quién es el padre y la madre, que obviamente es el primer eje. Pero fíjense que después dice, y es importante, familiares, porque muchas veces en la adopción no consta estos datos de los familiares. Entonces puede ser que yo quiera conocer a mi abuela, más allá de mi padre, mi madre de origen. Porque puede ser que mi padre y mi madre de origen ya no haya datos o no existan o lo que fuera. En la medida que esos expedientes no tengan información, no va a poder haber acceso. Ahí hay una obligación del Estado por parte de estas situaciones en donde debiera establecer el mayor número de información. Menos aún en general enfermedades transmisibles. Esto yo no lo he visto en los expedientes donde conste esa situación a los fines de tener conocimiento respecto de esto, ¿no? Digo, en sede administrativa, cuando se establece eh, estos expedientes, ya sea primero administrativos y o después judiciales, ¿no? Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer su origen al adoptado
quedando constancia de esa declaración en el expediente. Esto es básicamente lo que establecía la ley anterior, ¿no? Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer su origen, en este caso de contar con asistencia letrada. Acá lo que no se establece, no se establecía antes y no se establece ahora, ninguna sanción. O sea, la ley lo que dice es que, como decía antes, los adoptantes se comprometen a hacer saber la realidad biológica al adoptado. Perfecto. Bueno, este compromiso, vamos a suponer que hay incumplimiento e incluso deliberadamente ocultamiento, que pasa en muchos casos, en la cual los adoptantes le pueden decir no, que no conozca su origen, para que no pregunte, etcétera, etcétera. Cada caso, cada situación es distinta. La ley no establece una sanción por el incumplimiento de esta medida. Acá lo que se puede canalizar es por los principios generales, por daños y perjuicios, porque hay muchas personas mayores de edad adoptado, cuyos adoptantes no han facilitado, no han dado información, porque mucha información lo puede tener no el expediente, sino el adoptante. Y en esos casos de ocultamiento podría darse situaciones de demandas por daños y perjuicios, digamos, ¿no? Yo creo que es aplicable esto porque por los principios generales de los daños y perjuicios de la responsabilidad civil, este sería un hecho ilícito, porque la ley me establece una obligación a mí de hacer saber la realidad biológica. Por lo tanto, ese incumplimiento, al no tener una sanción, podría canalizarse a través de daño y perjuicio. Si bien no es usual en la Argentina todavía, creo que es legalmente posible, ¿no? Y en ese caso, ¿a quiénes se extiende, padre biológico, adoptante? ¿Cuál, perdón, en la pregunta? ¿Podría pedirse daño? No, primero el tema de daños es con respecto si hay alguien que oculta él o los adoptantes y no dan la información, y en segundo lugar, obviamente, el Estado, en razón de la información que tiene que proveer en ese sentido, ¿no? En daños ha habido toda una evolución en los últimos 30 años de ampliación del derecho de daño, pero no ha entrado en muchas relaciones jurídicas familiares que debiera entrar, como en estos casos, sobre todo porque no hay sanciones específicas. Y entonces la persona no puede quedar librada a la sola voluntad o el parecer de esa persona. Por lo tanto, ahí el operador jurídico tendría que canalizar a través de daños y perjuicios, ¿no? Que sería una vía pertinente en razón de no haber otro tipo de sanción específicamente establecida por la ley, en este caso en adopción, ¿no? Pero bueno, obviamente ese origen es importante marcar con respecto a tanto a la sentencia de adopción plena, simple, porque forma parte de un derecho autónomo e independiente, y entonces constituye, digamos, una obligación por parte del Estado en este sentido de garantizar todos estos aspectos, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que habría que desarrollar más el tema en daños, porque ahí también para el Estado en muchos casos de las técnicas incluso, bueno, alguna vez el contencioso administrativo acá en Capital intimó al Estado para que los nacidos por técnica de reproducción humana asistida tenga la documentación del origen, porque acá va a venir un problema. Muchos de los nacidos por técnica de reproducción humana asistida, en general, si bien ya hace varios años que se viene desarrollando, digamos, todavía, vamos a ponerle 20 años, 25 años, tienen las personas nacidas por técnica de reproducción humana asistida. Con los años se va a dar situaciones en la cual, en las técnicas, recurre en la persona a conocer su origen,
ahí nos encontramos sí con el problema que habíamos destacado en las técnicas de, del 564, porque cuando nos vamos a los nacidos por técnica de reproducción, fíjense que en la adopción no hay ninguna excepción por la cual ni los adoptantes ni el Estado puede justificar el ocultamiento de esa información. Eso es importantísimo. O sea, el conocimiento de la realidad biológica está por encima de cualquier circunstancia. Digo esto porque han habido casos judiciales muy traumáticos en las cuales, por ejemplo, una persona en adopción que fue dejado en la basura, en la calle, en la basura. Entonces, informes técnicos decían que no es conveniente que sepa esto por el trauma que le puede ocasionar a la persona. Es decir, vamos a suponer que mi madre biológica me dejó abandonado en un tarro de basura, ¿no es cierto? Esto para algunos psicólogos dicen que sería una justificación del ocultamiento. Jurídicamente a mí me parece que no hay ninguna circunstancia de ocultamiento que pueda haber. Lo que puede haber es una forma de, si esto es traumático, hacerle saber de alguna manera a través de un equipo interdisciplinario, pero no ocultar, no hay o no debería haber razones para el ocultamiento, ¿no? Hay una sola situación que a mí me deja en duda y pregunto, y que se ha dado en la Corte Europea, que es un caso en la cual, no me acuerdo si era Holanda, Francia, pero llegó al tribunal, digamos, europeo, ¿El del en parto base al según derecho... X, doctor? El No, no, parto... no, 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 Ah, no, esa es otra situación. No, en la situación en que, y que fue desde el punto de vista de una filiación por naturaleza, no era por adopción, de inscripción de la maternidad sin la paternidad. Entonces el niño le preguntaba a la mamá, ¿quién es mi papá? No, tu papá ya murió, dice, hace mucho tiempo, no me pregunte más. Bueno, llegado a la mayoría de edad, demanda a la madre el hijo, porque le ocultaba su realidad biológica. O sea, que en este caso, quién era el progenitor. Que esto que estamos diciendo es válido también para la filiación por naturaleza cuando no está o no, no está inscripto a nombre de los dos progenitores. Y entonces la madre había justificado la negativa en que había sido violada por el padre biológico. Como consecuencia de ello quedó embarazada y dio a luz. Ahí en esa situación podría haber una justificación, imagino, de la madre biológica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ahí me podría a mí, si se demuestra esa circunstancia traumática, etc., podría estar justificado que yo no quiera hablar del padre. ¿Tá? Pero son situaciones, por eso digo, extremas y puntuales. Que ahí habrá que analizar, digamos, cuál derecho es prioritario, si este derecho, digamos, a la privacidad o a la intimidad de haber vivido ese trauma en esa circunstancia o el derecho a la identidad. Pero ahí en todo caso lo dejaríamos en ese debate para esas situaciones muy puntuales, pero no en que en cualquier circunstancia, como digo, por eso hacía esa referencia, como el 564 de las técnicas de reproducción humana asistida, que en su caso decíamos que nos parecía inconstitucional, porque los nacidos por técnica de reproducción humana asistida, el 564 dice, a petición de la persona nacida a través de las técnicas, puede, inciso B, revelarse la identidad del donante, o sea, conocer la realidad biológica del donante en este caso, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevé la ley local.
O sea que le da al Estado, a través del juez, la potestad de evaluar, y fíjense la palabra que dice, razones debidamente fundadas, o sea, totalmente subjetivo para el intérprete. Eso está en las técnicas, no en la adopción. En la adopción, reitero, tanto en la vieja ley como en la nueva ley, tengo que hacer saber la realidad biológica, no hay ninguna excepción. Ahora, los nacidos por técnica, en cambio, el Estado tendría la potestad o la facultad, a través del juez, a solicitud de parte del interesado, es de decirle, bueno, demuéstreme cuáles son las causas debidamente fundadas. Y fíjense, por eso destaco esto, de la inconstitucionalidad, ojo, porque el derecho a la identidad es un derecho autónomo y un derecho humano. Yo no tengo que dar ninguna causa justificada para conocer mi realidad biológica. Es un derecho humano. Entonces ahí ya hay una interpretación como si esto no fuera un derecho, sino una potestad del Estado, que solamente se da en las técnicas, ¿eh? No hay ninguna otra normativa en ese sentido. Con lo cual, además, implicaría, si sostenemos la vigencia plena de esta restricción, una discriminación de nacidos, ya sea por la fuente, por naturaleza, por adopción o por técnica. Porque los que nacen por naturaleza están obligados a hacer saber la realidad biológica, los que son adoptados están obligados a hacer saber la realidad, y en cambio los que nacen por técnica, en algunos casos, si plantean las razones debidamente fundadas. Y la pregunta sería, ¿cuáles serían las razones debidamente fundadas? Bastaría con decir, quiero saber mi origen. ¿Qué otra cuestión? Puede ser un resabio del patronato eso. Considero que el chico no puede y yo decido, ¿no? Claro, un claro, resabio porque de esa mirada, porque no hay motivo, no, porque acá salvo queda librado proteger al al juez. donante. Claro, porque Salvo estamos en el proteger al contexto. donante. No, porque en realidad lo del donante, a ver, en la legislación extranjera, que siempre hubo hace mucho leyes de técnica de reproducción humana asistida, que no hay todavía acá, digamos, acá hay esto que estamos hablando de la tercera fuente de la afiliación, es lo que está en el código, pero no hay una ley que tiene que ver con derecho público y privado, porque tiene que ver con el procedimiento médico, el secreto médico, la forma, además de la identidad, que es la parte que nosotros vemos de esto, de las técnicas, digamos, en relación al vínculo filial. Pero ahí hay un montón de efectos o consecuencias, responsabilidad del Estado, del establecimiento, etcétera, todo un régimen especial que tienen las leyes extranjeras. Bueno, cuando salió la Convención cuando se sancionó la Convención de los Derechos del Niño en el año 89, fíjense, ya había países, entre otros España, en las cuales, en las técnicas, tenían leyes, y una de las esencias de las leyes, sobre todo primitivas, eran el anonimato del donante. Entonces, en Europa, en la década del 90, se abrió todo un debate acerca de cómo se compatibiliza uno de los ejes fundamentales de las técnicas, que es el anonimato del donante, con el derecho a la identidad que apareció ahora en la Convención de los Derechos del Niño. Y ahí, fíjense que en forma primero jurisprudencial y después legislativa, han conciliado en que en realidad son perfectamente compatibles, porque ese anonimato puede ser relevado a los solos fines de conocer la realidad biológica, sin acciones de filiación, de alimento, de vocación sucesoria, de nada. O sea, entonces, el donante de esperma, vamos a suponer, no es que a los 20 años va a venir uno y dice, vos sos mi padre. No. Lo único que él tiene conocimiento, o se le abre la posibilidad de saber que yo fui el donante de ese esperma. Se terminó. Y entonces con eso se concilia. Claro, se concilia ese
esa situación del tercero que no está involucrado en ese vínculo, porque si no, no habría donante, porque si no, obviamente, ¿no es cierto? Y el derecho a la identidad. Siempre que estemos Sí. hablando de una TRA realizada en forma legítima, con un médico y toda la historia, ¿qué pasa con las inseminaciones que son caseras, en ese caso? Y bueno, No ahí abarca todavía esa lo que no situación se ha eso. planteado, que hay varios casos, lo que no se ha planteado es esto que estamos diciendo, que todavía no se dio cuenta el Estado, de la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Claro que Porque no. cuando se inscribe en el registro civil no consta esa circunstancia. Y entonces esa persona puede ir al registro civil a los 20 años, vamos a suponer, y decir, yo quiero saber quién fue el... Ah, Sí, no, mi padre. eso anda a preguntarle a tu madre o a tu padre. Sí, más allá de la responsabilidad, también hay una responsabilidad del Estado. Esto es importante. O sea, el Estado Sí, tiene sí. que, porque este es un derecho que garantiza el Resguardar. Estado. Exactamente. Entonces no es Totalmente. solamente un problema del padre, la madre, y esto en casero que decís vos, es un dato que todavía al Estado se le pasó desapercibido, porque hay muchos procesos judiciales en trámite de esto de técnicas caseras. Bueno, aunque admitamos esto, el Estado debe tomar los recaudos para que en la inscripción de ese hijo conste ese dato genético que es su historia de vida, que volvemos otra vez a lo que decíamos antes, que es la historia de vida de esa persona, de esa circunstancia. Entonces el Estado tiene que tener los registros que no los tiene. Ahí yo creo que se va a canalizar O sea, mucho que es el como que el derecho Estado, de daño. claro, ahí se va a canalizar realmente la ley. Hay que hacer algo con eso, no se puede quedar en esa situación. Es un despropósito. No Por solo eso eso, creo que sino que también existe ahí cantidad de creo que se, reconocimientos complacientes. sí, sí, obvio, en esos casos, eh, lamentablemente en los reconocimientos complacientes no ha entrado todavía el derecho de daño, pero ahí es clarísimo. Porque además hay un delito penal, no solamente que un ilícito civil, sino que hay un delito penal. Entonces ahí los daños y perjuicios es clarísimo. Sin embargo, todavía no ha habido se han planteado acciones de filiaciones, etc., pero yo creo que ahí, por eso resalto en toda esta temática del origen el derecho de daño, que es muy importante para canalizar situaciones o sanciones que no están previstas. Sí. Yo Ada. tengo justo ahora, doctor, dos cositas Sí. quería decir. Primero lo de la declarativa de certeza para poder tener acceso a partir de los, pienso que el niño, siguiendo el 26, por ahí a partir de los 13 años podría tener acceso a una declarativa de certeza para saber el tema del origen. Y segundo, yo tengo ahora una demanda de daños acumulada con una de impugnación del reconocimiento, una nulidad de reconocimiento, y el padre que hizo el reconocimiento complaciente, que es demandado en la nulidad de reconocimiento también junto con la madre, reconviene a la madre por daño moral. Ajá, sí. Sí, ahí estamos Sí, en sí, etapa sí. de recién apertura Está de bien. pruebas, así que Sí, 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 sí. Igual yo a su vez hice como una reconvención y planteando un caso sospechoso de género, pero por otras cuestiones en el medio, así que no sé cómo se embarulla la cosa. Pero está Claro. empezando el tema, sí. Sí, en filiación por naturaleza yo creo que hay mucho más casos todavía que por adopción en cuanto a la identidad, para plantear el derecho de daño, porque hay muchas especies del género en la cual se dan estas circunstancias, donde se puede canalizar por el derecho de daño, porque yo creo que es una vía, digamos, pertinente porque no hay otra sanción, vamos a decirlo, ¿no? Entonces ahí estaría la posibilidad de la reparación a través del daño. En filiación por naturaleza hay muchas especies de esto, de ocultamiento, de falseamiento, de reconocimiento complaciente.
pero bueno, digamos, masivamente como que no ha entrado esa, quizá por una cuestión bastante equivocada en el derecho o en la formación del derecho, que pareciera que el derecho de daño como un derecho patrimonial es ajeno al derecho de familia. Sí, claramente el derecho de familia tiene aristas propias, etcétera, pero eso no significa que yo puedo excluir el derecho de daño frente a reparaciones que no hay. A ver, creo que lo decíamos en su momento, una cuestión para mí evidente, que no sé cómo no se percibe todavía en el 2022, es cómo no entra el derecho de daños en el caso de violencia de género y de violencia familiar en general, porque está bien, exclusiones, reintegro, no acercamientos, son medidas cautelares, obviamente, en lo fundamental para protección de la vida. Bueno, pero después de eso está el daño que puede ser canalizado patrimonialmente. Entonces, después que yo pasé todo esto, decir, bueno, demando por daños y perjuicios, porque tengo un expediente judicial que me pegaba. Estoy hablando de relaciones de familia, de pareja. Y es como que no se ve o no se percibe, porque finalmente no hay sanción. Digamos, ¿cuál sería la sanción en violencia familiar o violencia de género? Y que cese. Pero como medida cautelar. Pero eso es una primera medida fundamental, básica, obviamente, pero que no repara el daño. O en el caso de, por ejemplo, muchos casos judiciales de incumplimiento y violación a la medida de no acercamiento dentro del área. Eso, fíjense que no se canaliza por el derecho de daño. Porque dice, bueno, violé la perimetral. Bueno, ¿cuál es la próxima? La próxima trata de no violar la perimetral. Y no, bueno, está bien. Pero como que esa conducta quedó sin sanción. Y ahí yo lo puedo canalizar perfectamente por el derecho de daño. A mí me parece que en violencia familiar y de género es donde primero tiene que entrar, porque si no, no hay reparación a la víctima. En todo caso, en el mejor de los casos, habrá cesación. Y así digo, muchas relaciones familiares, yo creo que el derecho de daños, no en todas, por supuesto, no es que es una cosa patrimonial automática para cada una de las situaciones, pero digo, en muchos efectos me parece que podría ser una solución más que justa y necesaria porque no hay una sanción específica. Ahí es cuestión de plantearlo, digamos, de instalar eso, porque una vez instalado ya después se va quedando como una situación, digamos, habitual dentro de los operadores jurídicos, ¿no? El inciso C, cuando habla de los principios generales, tiene que ver con algo que es clave en la convención, porque dice el agotamiento de las posibilidades de la permanencia en la familia de origen o ampliada. Este es un principio muy importante que nos remite a la convención, porque en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño está a favor de la adopción. ¿Está claro? Es decir, la Convención prevé como posibilidad eventualmente la institución de la adopción. Ahora, la Convención introduce en el año 1989 una condición y obligación al Estado que no estaba antes, que es fundamental en la ideología de la adopción a partir de la Convención, como cambio, que es que para llegarse a la adopción es una medida, si se quiere, de último recurso,
porque el Estado tiene que agotar en la vía administrativa y judicial la permanencia del niño en la familia. Ojo, cuando digo familia, digo, porque ahí saltamos a cuando decimos, generalmente, bueno, el padre o la madre quiere dar en adopción, listo, pasa a la... No, el padre y la madre es uno de los casos que serían los que tienen la responsabilidad parental. Pero además del padre y la madre, o los padres, están las familias. Entonces, lo que la Convención dice, que en la medida de lo posible debe recurrirse a instituciones que se mantenga el niño o niña adolescente en la familia de origen. Por ejemplo, a través de la tutela, de los abuelos, etc., de los hermanos, de tíos, etc. Con lo cual significa que el Estado tiene una obligación de acción positiva que tiene que ver con abordar los recursos, fundamentalmente administrativos, para la permanencia en esa lógica, y cuando ya no hay posibilidad y se han agotado estas vías, entonces vamos a la adopción. ¿Está claro? Eso es lo que establece la Convención. Traducido en la Argentina, más o menos sigue todo igual porque el Estado se autocontrola. Ustedes tienen instituciones como la CENAF, por ejemplo, que todos los expedientes administrativos del Estado. Entonces, el Estado se hace un expediente administrativo y agota la vía. ¿Y quién se controla? El Estado. No, eso no es así. Porque entonces no hay ninguna obligación en el sentido, o la obligación quedaría reducida a la voluntad del Estado. Esto quiere decir que muchos expedientes de adopción, usted ve que dice, bueno, el Estado hace un expediente administrativo y sigue, no investigó nunca si tiene familiares cercanos, dice, no, se sigue. Ahí también el adoptado puede recurrir al derecho de daño. El día que los adoptados recurran a los expedientes judiciales para ver cómo agotaron la vía administrativa, el Estado va a tener más demanda que casos judiciales. Porque la arbitrariedad surge muchas veces y la falta de control. Van a colgar todos los botines. Claro, pero esta es la clave de la Convención. La clave de la Convención es que para llegar a la adopción tengo que tener acción positiva. ¿Y por qué digo la clave de la Convención? ¿Y dónde está el cascabel del gato? Porque la Convención dice que el Estado, y acá está la acción positiva, debe recurrir a fortalecimiento familiar que implica otorgamiento de recursos. El Estado dice, no, ¿de qué me está hablando? Acá tenemos que pagar recursos a la familia. No, más vale vamos a sacarle esto y le vamos a otra familia. Vamos a privatizar el tema, dicho así en forma, si se entiende, muy coloquial, ¿no? Lo que hace el Estado es, dice, no, yo en lugar de esta madre, este padre, esta familia que no le puede dar de comer, y le voy a dar a otra familia que le pueda dar de comer. Fíjense que esto es clave ideológicamente lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque la Convención dice, no, si ese no le puede dar de comer, el Estado le debe dar a través de programas, y es lo que el Estado no quiere. A ver si se entiende. No hay recursos, te dice el Estado. Entonces que vaya a la adopción, o que vaya a un instituto, que esté ahí. Y ahí está el control, porque ahí está la acción positiva válida del Estado. Y entonces lo remite a la... Fíjense, por ejemplo, que la Convención tiene una prohibición que está también en la ley nacional, que es conducente con esto, con la adopción, porque dice, en ningún caso, fíjese la ideología que trasciende esto, ¿no? En ningún caso la adopción puede tener por motivaciones económicas o fundamento económico, y en la mayoría de los casos. Pasa que el Estado no quiere indagar porque dice, porque si la madre le dice, no tengo con qué darle comer a mi hijo, y bueno, que le dé otro.
Ahí viene el tema. ¿Quién le controla al Estado para que le dé esos medios necesarios? Por eso es que la adopción está, y no es intrascendente, si uno ve los expedientes de adopción, tiene que ver con situaciones de personas en estado de necesidad que entregan a sus hijos. Y ahí está la prohibición. Porque la convención dice que la separación de la madre o el padre y de su familia de origen no puede tener causa económica, porque si tiene causa económica el Estado le debe dar los medios, y lo que no quiere el Estado. A veces se entiende así muy dicho, muy burdamente y simplificando mucho en lo que estoy diciendo. Por eso digo que ahí el control del Estado es clave, porque digo, no es que la convención no prevé la adopción, pero dice, acá lo importante es el camino, cómo llego a la adopción. Y ahí es donde el Estado tiene todo un sistema de autocontrol. Por eso que unido a esto no es intrascendente, en el sistema judicial hay reticencias, sobre todo en los casos de expedientes de adopciones por el trámite administrativo, de la intervención del abogado del niño. Este es un ejemplo claro que ustedes lo pueden ver. ¿Por qué? Porque si yo pongo un abogado me puede llegar a controlar, y es un problema. Porque si el niño a los 3 años, a 2 años, tiene un abogado, dice, no, el niño como no tiene madurez suficiente, no entiende nada. Entonces le vamos a hacer nosotros lo que hay que hacer. Si yo le pongo un abogado, el abogado puede plantear nulidades del procedimiento administrativo por no haber agotado o cumplido con los casos de programas o medidas. Hay casos en la provincia de Buenos Aires que hay muchos jueces que se han quejado porque cuando le pide al Estado el cumplimiento del programa, le dice, el Estado provincial le dice, no hay presupuesto. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y seguimos. Sigue. No hay presupuesto, entonces sigue el expediente. Claro, si habría un abogado, demandaría al Estado. Y ahí está la pata de la esencia ideológica del tema que estamos hablando. Acá en Córdoba dibujan una denuncia de abuso sexual infantil a los padres. La propia CENAF denuncia abuso sexual infantil. Entonces ya, ante la sospecha, los separan, lo pasan. Hoy a la mañana estuve en una audiencia en Cámara, en Cruz del Eje, precisamente por eso, porque yo le vengo diciendo a la Cámara hace un montón que esto es falso, que la denuncia es falsa y que la separación de estos niños ha sido por pobreza. Entonces recién, sí, ahora, después de 5 años de chicos separados, la Cámara me dice, tiene una audiencia con los padres y le dice, ¿y el Estado qué le hizo cuando a usted se le cayó la casa en la cabeza? Claro, ahí está el tema. Pero me dijeron que me iban a sacar un abogado. Y, sin duda, si no, sin ¿quién va a duda. plantear Y tuvo un abogado del niño que no estaba en la lista. ¿Sí? Claro. Sí. Claro. Sí. El abogado del niño es fundamental en eso, sin abogado del niño, y el abogado del niño formado, no cualquiera. Claro, digo, este es uno de los aspectos que hace a la reticencia para el control del Estado, que en esos expedientes administrativos de intervenciones, primero administrativas, primero, en todos los casos de adopción en la Argentina, que llegan al expediente judicial, la declaración judicial de adoptabilidad. La declaración judicial de adoptabilidad es una consecuencia. Y las causas que el expediente administrativo, ¿quién controló? El Estado. Entonces, pero tiene entonces un autocontrol. ¿Ese chico tuvo abogado para controlar? No, dice no. Y entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué puede hacer el juez? Y en muchos casos dice, y vamos a cumplir con él. ¿Qué va a recurrir? ¿El juez qué va a objetar? Nada. Declara la situación judicial, salvo que en el expediente surja una situación evidente, clara. Pero ahí no ha habido control en el acto administrativo previo. Entonces, ¿qué puedo objetar? Si no hay control, ¿cómo puedo justificar ese procedimiento? Eso es lo que la convención marca como fundamental. Entonces, no puede quedar librado a la voluntad del Estado todo este procedimiento.
sin control, digo. Por eso, el principio está bárbaro, porque el inciso C dice el agotamiento de las posibilidades de permanencia de la familia de origen o ampliada. El agotamiento. Bueno, acá hay un procedimiento anterior y ¿quién controla esto? Como declaración teórica es extraordinaria y estamos todos de acuerdo. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo se implementa en ese sentido, porque es la clave para eventualmente llegar a la adopción. Por eso decía ahí otra vez, una persona adoptada, si va a esta situación, a su expediente, en la mayoría de los casos puede demandar al Estado por daño. Porque en realidad el expediente administrativo yo creo que no puede justificar, controlado que sea esa situación o verificado eso, el acto administrativo totalmente discrecional. Lo cual no le quita obviamente la buena fe de los intervinientes en la parte administrativa porque hacen lo que pueden, o sea, pero hacer lo que pueden no los releva, digamos, de que si no hay control, entonces no hay ninguna posibilidad de cuestionar eso es otra cosa. Hay otro principio también que está en la ley nacional, y que en la Ley Nacional de la Niñez, y que está dado en el inciso D del Código, entre los principios de adopción, que es preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre hermanos, excepto razones debidamente fundadas. Acá hay dos cuestiones o dos cosas importantes que en general los juzgados, digamos, tratan de mantener y que es importante. En primer lugar, que el grupo de hermanos tenga él o los mismos adoptantes, digamos, para que sigan unidos en esa circunstancia. Cuando esto es imposible, si esto es imposible, este primer aspecto, vamos a decir en la práctica en general, ustedes habrán visto muchas veces en los medios, etcétera, difusiones respecto a que se presente cuando son 4 hermanos. En ese sentido creo que hay un avance importante porque al menos hay toda una actividad, digamos, administrativa y judicial que avala eso más allá del resultado después final. Salen en los medios, los juzgados publican muchas veces que quieren adoptar de 3 hermanos, 4 hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el segundo aspecto es el que no está cumplido o fortificado en las resoluciones judiciales, porque dice en el caso que esto sea imposible, entonces vamos a suponer que 4 hermanos yo le tengan que dar un adoptante a uno y otro a otro. Las sentencias judiciales debieran, de oficio, porque estamos hablando de un cumplimiento que tiene que ver con normas de la Convención, debieran establecer un régimen de comunicación y contacto con un hermano que sigue institucionalizado o que lo adoptó otro. Y eso se ve poco, ¿eh? Generalmente si no se pide, y claro, normalmente si tiene 4 o 5 años no lo va a pedir. En los casos que se pide es cuando ya tiene 13 años, 14 años, y tiene un vínculo que... pero ahí tendría que ser de oficio cuando se da en adopción a una persona que tiene hermanos, que no se le da a ese adoptante, establecer un régimen de comunicación, que es el segundo aspecto. Por eso digo, y esa me parece que es una parte que no se ha profundizado todavía acá en la Argentina. Bueno, obviamente el derecho, inciso E, el derecho a conocer los orígenes. Fíjense que esto es lo que decía hoy. En el inciso E dice el derecho a conocer los orígenes. No hay ninguna condición, requisito, fundamento, razones, etc. Es totalmente distinto a las técnicas. Y obviamente esto de conformidad con la convención, porque la convención no establece ninguna condición o restricción para el acceso al conocimiento
del origen. Y en el inciso F, me parece que habla ya de un principio que confunde con derechos. Porque el inciso F habla del derecho del niño o niña adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Es decir, el derecho a ser oído, ser escuchado, etc. En realidad es un derecho, tanto en la Convención como en la Ley Nacional, etc. Siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los 10 años. Acá sí hay un cambio sustancial respecto al régimen anterior, que es introducir el consentimiento del adoptado a partir de los 10 años. Consentimiento que es distinto a ser oído, porque el derecho a ser oído es ser escuchado, etc. Y después el juez va a resolver lo que tiene que resolver. Ojo, en la última parte, cuando dice el consentimiento a partir de los 10 años, el consentimiento significa que si la persona no quiere eso adoptante, no hay adopción. Es mucho más que el derecho a ser oído. Es autodeterminación. Esa autodeterminación nos lleva a que esa persona tiene que tener patrocinio letrado. Porque ese consentimiento tiene que ser, debiera ser, no lo es, informado. Porque fíjense el acto y la trascendencia que tiene para el sujeto. Y entonces, si no tiene patrocinio, ¿cuál es la información? ¿Lo que le puede decir el juez? ¿Lo que le puede decir el asesor de menores? No, es que no basta eso. Porque fíjense que él decide. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque se cumplan todos los requisitos de la adopción, vamos a ver un adolescente de 13 años, 14 años, se presenta y dice, yo no quiero estos padres adoptantes. No hay adopción, ¿eh? O sea, el juez no podría decir, bueno, en el interés superior del niño yo creo que tiene que haber adopción. Ojo, ¿eh? O sea que tiene que haber consentimiento. Con lo cual, ese acto, que es un consentimiento, y dada la relevancia que tiene que ser revestido de todas las circunstancias como acto procesal, porque yo he visto expedientes donde le dice, ¿vos querés estos padres? Sí, le dice. ¿Y sí, qué le va a decir? Sí, en la audiencia, ¿qué le va a decir? Ese no es un consentimiento a estos fines que debiera ser un poco más serio. Digo, cuando nosotros vamos al consentimiento como acto jurídico, en el derecho se viene reforzando fuertemente, por ejemplo, en el derecho a la salud, con el tema del consentimiento informado, la información al paciente. Cada vez tiene más relevancia el consentimiento, que tiene que ser previo, libre, informado, etc. En las técnicas mismas de reproducción humana asistida, fíjense que la misma ley dice que el consentimiento tiene que ser previo, libre e informado. Es decir, se avanza hacia la idea de que, dada la trascendencia de ese consentimiento, no sea que me pregunte sí o no. Bueno, aplicado esto a la adopción, lo primero que yo tengo que garantizar es que tenga patrocinio letrado. Porque si no tiene patrocinio letrado y no le puede informar acerca de sus derechos, por ejemplo, que no está obligado a tener esos padres, que no tener esos padres no significa que va a quedar en situación de abandono, porque ojo, eso también muchas veces uno dice, sí, yo quiero estos padres, porque no tengo otra cosa. No, no es así. Claro, pero si no se lo explica a uno, o cree que tiene que volver a la institución y se va a quedar ahí de por vida. Entonces, ¿qué va a terminar diciendo? Sí, yo quiero estos padres. O si, por ejemplo, es víctima de violencia, no cualquier persona de 12 o 13 años va a expresar en el acto de la audiencia, me pega. A lo mejor no está en el contexto la posibilidad de decir eso en ese momento. Y entonces hay toda una situación o un contenido que ahí hay que tener en claro, sobre todo cuando dice después de los 10 años, porque aparte es 10 años. El adolescente
y algunos niños, niñas, por debajo de los 13 años, a partir de los del día 13 años. Y desde el día 13 años, ¿cómo yo efectivizo en el expediente judicial este consentimiento? Si no tengo abogado, como no tiene abogado esta persona. Ahí me parece que hay que fortalecer el consentimiento como acto jurídico, dada la trascendencia del acto. O sea, entonces, si él va a decidir, esa decisión tiene que tener un contexto de saber cuál es su situación, si dice que sí y si dice que no. Entonces, para decir sí o no va a ser una consecuencia de toda esa información. Pero bueno, ahí en ese caso está claro que en el código se requiere formalmente el consentimiento a partir de los 10 años. Y ese consentimiento es muy distinto a ser oído, ¿eh? Por eso ahí está mezclado, como si pues, dice el mismo inciso, a ser oído y a partir de los 10 años otra cosa totalmente distinta. Porque en el derecho a ser oído podría darse la situación legalmente que el juez, en el derecho a ser oído, si tienen menos de 10 años, vamos a suponer, en el caso de adopción, el juez puede resolver lo contrario. O sea, a los 8 años él es oído. Y entonces a los 8 años él dice blanco. El juez podría, en el interés superior del niño, decir negro. Queda dentro de sus facultades, puede hacerlo o no hacerlo. En cambio, a partir de los 10 años, ya no. Porque si a partir de los 10 años él dice no quiero estos padres, no hay posibilidad de una sentencia de adopción favorable en este sentido, ¿no? Que acá también es importante ese contexto que estamos hablando, porque los adoptantes que quieren la adopción, para eso pasaron por la guarda, mantienen esa voluntad y hicieron el juicio de adopción. Entonces, el contexto de esto es, yo tengo que revestir a la persona de a partir de los 10 años que tenga la posibilidad real, no virtual o formal, de que si no quiere esos adoptantes, pueda tener la posibilidad concreta y efectiva de expresar esto. Y esa situación a veces es compleja, porque si no tiene el escenario concreto o la posibilidad, terminará diciendo, sí, sí, yo quiero adoptante, sí, en realidad como que no tiene otra alternativa. Por eso decía lo del consentimiento informado, tendría que darse todo un sistema de garantías para que ese resultado final, sí o no, sea una consecuencia de esa información que ha tenido esa persona. Ese es otro, por eso el último de los principios que enumera el artículo 595. En la clase pasada decíamos, con respecto a la edad, ¿qué pensaban ustedes respecto del adoptante? Para ser adoptante. ¿Qué les parece a ustedes que debiera? Vamos a partir de la ley. ¿Qué dice la ley para ser adoptante? A ver, ¿dónde está? 16 años de diferencia entre adoptante No, y no, no, adoptado. no, no, no. Me refiero a la edad de los adoptantes. 25, ¿no? 601, sí. El Sí. artículo 601 dice, quien no haya cumplido 25 años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente cumpla con ese requisito. O sea que la edad, estamos hablando del adoptante,
La regla general es que el adoptante tiene que tener 25 años, salvo que adopte en forma conjunta con su cónyuge o conviviente y éste tenga la edad legal. La pregunta que hago es si les parece que está bien esa edad. Doc, Sí, en lo personal, siempre me generó esta dicotomía, porque si la mayoría de edad se adquiere a los 18, con toda la burocracia sí, que tiene el sistema legal, me refiero al registro de pretensos adoptantes, la espera, ¿por qué no desde la mayoría de edad? Lo pensaba de sí, antes, no sí, 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 cuando se sí, adquiría a los 21 años. sí, eso me parece que está claramente, el sistema actual está claramente, se mantiene la lógica de las primeras leyes de adopción. O sea, en la primera ley de adopción, la adopción era si una persona no podía tener hijos, ¿no? Entonces, fíjense que la edad era 35, después 30 y ahora 25. En ese contexto era razonable por un montón de cosas. Bueno, en el contexto actual, desde el punto de vista incluso de constitucional y convencional, el replanteo del legislador debió haber sido establecer la mayoría de edad como principio general. ¿Por qué digo la mayoría de edad? Porque hay un proceso de adopción y el juez evalúa las condiciones, entre otras cosas, porque puede ser que uno de 19 sea una persona que no puede mantenerse el mismo, entonces no es que le van a dar la adopción porque tenga 19 años. Pero el tema es que a los 19 años puede tener la situación desde el punto de vista de la responsabilidad para adoptar. ¿Por qué tiene que esperar a los 25? La pregunta que le hago es, ¿por qué 25 y no 21 o 30? O sea, es como que ahí me parece que hay un desfasaje, Yo me di la y tal el respuesta. desfasaje, sí, Yo me sí, di la respuesta en cómo este sistema, me refiero al Código Civil y Comercial año 2015, que pone el foco en el interés superior del niño y pasan los pretensos adoptantes por muchas etapas para evaluarlos, cómo no poner la mayoría de edad si el foco tiene que estar claro, en que esos niños que quedan en una situación intermedia muchas veces sin la familia biológica, con familias de tránsito, de contención, pero con una situación jurídica más de una vez atada así, tirada de los pelos, con más sí, razón, la mayoría de edad daba el fundamento de decir, bueno, desde los 18 pueden adoptar. Obviamente atendemos a las claro, razones de la edad biológica del adoptado. claro. Yo creo que ahí se mantiene todo un viejo sistema que se reproduce y que no está cuestionado por los operadores jurídicos porque vamos a poner el equivalente de algo nuevo, las técnicas, ¿no es cierto? Que incluyó el nuevo código. ¿A partir de qué edad yo puedo recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida? De la mayoría de edad, Hay motivo. lógicamente. Ahí está ayornado a lo moderno. Porque Ahora, la pregunta sería, ¿por qué en la adopción yo tengo que esperar a los 25 años? Por eso digo, creo que tiene que ver con un fundamento viejo que se mantiene y no ha sido cuestionado, de discriminar las edades. Bueno, vale, en la filiación por naturaleza, ¿a partir de qué año o de qué edad una persona puede reconocer un hijo? El adolescente puede reconocer un hijo. Entonces, digamos, no. Si yo tengo 18 años, me voy a un proceso judicial, quiero adoptar.
y cumplo con todos los requisitos y el juez evalúa que yo tengo las condiciones, etcétera, ¿por qué no puedo adoptar? ¿Por qué tengo que esperar hasta los 25 años? O en el caso que decíamos recién, desvirtúa más todavía la norma cuando dice, salvo que tenga un cónyuge conviviente y que tenga la edad. Entonces yo puedo tener 19 años y si estoy con un conviviente o un cónyuge que tiene los 25 años, podemos adoptar. O sea, ahí me parece que hay un lugar donde uno tendría que cuestionar esto de la edad porque no tiene fundamento hoy en el sistema, me parece, actual, y que se mantiene ese viejo sistema de establecer una edad diferencial en lo que fue la primera ley de adopción, y lo que ha hecho entonces en todo caso la ley es reducir esa edad. Pero no me parece que a los 25 años yo pueda, porque además la adopción también puede ser unipersonal. Entonces a mí me impediría, si yo no puedo tener un hijo, vamos a poner el caso, a tener un hijo por adopción, me impediría hasta los 25 años. Siendo que yo antes podría eventualmente tener las condiciones. Por eso digo, los de 25 años no hay ningún fundamento que uno pueda decir, bueno, 25 años por tal cosa, puede decir 25 años. Pero así 25, porque he puesto 27 o 23 o 30. Y eso me parece que no. Es arbitrario, no es en el estado actual, digamos, no debiera ser ya como las técnicas del mayor de edad. Porque obviamente el mayor de edad tiene la plena capacidad. Es como decir, bueno, el mayor de edad tiene la plena capacidad, pero no para la adopción. Y para ser adoptado, ¿qué edad tiene que tener? Y habla del código, habla del niño, niña o adolescente. Sí, la regla general es ser menor de edad. Menor de Niño, 18. niña, adolescente es menor de 18, exactamente. Que en el 2009, 2008 cambió porque la mayoría de edad era 21, ¿se acuerdan? Claro. Ahí sí era 21, a partir de ahí ya bajó a 18 y sigue obviamente en el nuevo código. Se adopta como regla general a los menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Perfecto. Pero la ley permite excepcionalmente la adopción de personas mayores de edad. Dice el 597 en la parte final. Excepcionalmente puede ser adoptado la persona mayor de edad cuando se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar, que sería la adopción de integración. Ahí yo podría adoptar, aunque sea un mayor de edad, si yo estoy casado o convivo con una persona que tiene un hijo y lo quiero adoptar, ahí sería, y es mayor de edad, sería viable la adopción, como primera excepción. Y la segunda excepción, que ya estaba además, si hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada. Es decir, que yo podría iniciar formalmente un trámite de adopción ya siendo la persona mayor de edad, pero que yo demuestre que en la menor edad le he dado el trato de un padre respecto a un hijo, o sea, posesión de estado, y en ese caso podría haber una sentencia judicial que otorgue la adopción a una persona, por ejemplo, de 23 años, 24 años o más, ¿no? Si yo demostré que siendo él menor de edad, yo le di la posesión de estado. Esos serían los dos casos de excepción en la cual se podría adoptar a un mayor de edad. Claro que en estos casos, que no es irrelevante destacarlo, tiene que haber consentimiento del adoptado, ¿no? Porque ya son mayores de edad.
Por lo tanto, naturalmente, para que prospere la adopción tiene que haber consentimiento del mayor adoptado. Si no hay consentimiento, aunque se den estos requisitos, no podría ser válido en ese sentido, ¿no? Esto me parece respecto al adoptado que está bien esta regla general y la excepción, y las excepciones, mejor dicho. Pero con respecto, el segundo aspecto que preguntábamos en la clase pasada, con respecto a la residencia, ¿qué es lo que les parece? La residencia está en el artículo 600, inciso A. Dice, puede adoptar la persona que, inciso A, resida permanentemente en el país por un periodo mínimo de 5 años anterior a la petición de la guarda con fin de adopción. Este plazo no se exige a la persona de nacionalidad argentina o naturalizada en el país. La residencia fue introducida porque la Convención de los Derechos del Niño favorece la adopción internacional. ¿Está? Favorece la adopción internacional. ¿Cómo favorece? Diciendo, las legislaciones internas no tienen que hacer discriminaciones respecto de los adoptantes nacionales o extranjeros. Esto quienes lo impusieron en realidad, y los países adoptantes, los países europeos, ¿no es cierto? Bueno, Argentina, más allá de que esté bien o esté mal, Argentina, cuando ratifica la convención, la ley aprobatoria, como todos sabemos, los estados pueden hacer reservas. Bueno, entre las reservas, Argentina hizo reserva de la adopción internacional. O sea que en la Argentina no rige esos artículos de la convención porque Argentina no adhiere, se puede decir, a la adopción internacional, en este sentido que estamos diciendo. Es decir, la Argentina introduce o pretende introducir distinción entre un nacional y extranjero. ¿Cuál es el argumento que dio el Estado argentino en la ley aprobatoria? Que es muy importante para hacer reserva de la adopción internacional. Estamos hablando del año 90, cuando aprobó Argentina. Al año siguiente de sancionar la Convención de Nueva York. El Estado argentino declara, confiesa en realidad, porque es una forma de confesión, diciendo, Argentina no adhiere a hacer reserva a la adopción internacional porque no puede distinguir, fíjense de grave, no puede distinguir en los procesos judiciales una adopción lícita de una adopción ilícita a estos fines. Es decir, confiesa el Estado argentino que requiere un control respecto de alguien que es extranjero, ¿no? Y que viene a adoptar, porque hasta ese momento, digamos, yo soy holandés, vivo en Holanda, tengo residencia en Holanda. Hasta antes del 90 había situaciones en las cuales había muchos casos, sobre todo en la parte norte, en la cual los extranjeros venían, constituían este domicilio a los solos fines de la adopción, adoptaban y se iban. Es decir que la constitución del domicilio era los solos fines del proceso de adopción, pero ni siquiera tenían residencia, nada. Bueno, y ahí surgieron situaciones de adopciones ilícitas como de tráfico de órganos, reducción a servidumbre, en la cual habían situaciones complejas porque hay muchos expedientes judiciales en la Argentina, en la década del 70, los 80, en la cual después, con posterioridad demostrado, esos adoptados en realidad eran adoptados para salir formalmente como hijos y tener la documentación. Pero en realidad después eran sometidos a una situación desigual. Eran como dependientes de ellos, o que por ejemplo en la familia lo consideraban una persona que tenía que dedicarse a las tareas de mantener a los mismos hermanos, ¿no es cierto? Con lo cual había toda una discriminación de esta situación. Que sería y con fines ilícitos, ¿no?
Entonces Argentina, basada en esas circunstancias reales, dice, no adherimos a la adopción internacional. Como consecuencia de eso, en el año 97, o sea, 7 años después, cuando se dicta la anterior ley de adopción, la 24779, que rigió hasta el Código, introduce, conforme a la reserva, en la ley argentina, introduce esta famosa residencia. En el año 97, cuando fue la ley de adopción, la 24779. Y ahí estableció que para recurrir a la adopción, él o los adoptantes debían tener una residencia mínima de 5 años en el país, con lo cual evitaba todos aquellos casos extranjeros que venían, adoptaban y se iban. Es decir, requería que al menos el que quería adoptar hacía 5 años que estaba viviendo en la Argentina. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con eso, pero es coherente con el sistema, digamos, de la reserva. Para decir, bueno, esta persona no vino a estos solos fines a adoptar, sino que hace 5 años que está. Lo cual no quiere decir que después de salga la adopción se vaya, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Bueno, pero se introduce el tema de la residencia. ¿Cuál era la crítica en la ley de adopción de la residencia? Que establecía que había que tener una residencia mínima de 5 años todas las personas que querían adoptar. La crítica era que esto también era aplicable para el argentino, que estaba radicado eventualmente en el extranjero y después volvía. Que no debía ser así. O sea, vamos a suponer, yo soy argentino, me voy a vivir a España. Entonces después vengo a vivir a Argentina. Y a los 2 años quiero venir a Argentina, quiero adoptar. Y me decían, no, tiene que esperar 5 años. No, si yo soy argentino. Esa crítica está ahora recepcionada porque ahora, y esa sería la diferencia, es decir, la ley, el 600, mantiene lo anterior, la residencia y por el plazo de 5 años, igual que antes. La diferencia es que ahora dice punto y coma, este plazo de residencia no se exige a las personas de nacionalidad argentina o naturalizada en el país, que es lógico. Es decir, esto sería el extranjero. El que no es nacional, para poder adoptar, tiene que tener, solamente él, residencia, una residencia mínima de 5 años. Esto, vuelvo a repetir, es coherente con la reserva, ¿eh? Que la discusión de que si tiene que hacer reserva o no Argentina es otra cosa, porque todos los años hay mucha presión internacional para que Argentina suprima la reserva, porque en realidad la mayoría de los países no hacen reserva a la adopción internacional. Lo que pasa es que Argentina, me parece que es correcta la reserva, porque es proveedor de niños. Los países europeos son demandantes, son adoptantes. Entonces están en otro contexto. Obviamente yo quería estar, un alemán, un francés quiere estar en las mismas condiciones que un argentino. Eso es razonable desde todo el punto de vista de ellos. Ahora, lo cierto es que Argentina tiene muchos casos de situaciones antes de adopción internacional. Y está metido también ahí, y ese es un tema por el cual fue uno de los fundamentos también de la reserva, el tráfico. Tenemos que ser conscientes que Argentina tiene, respecto a adopción, un tráfico importante. Es una problemática. ¿Cuántos casos judiciales ustedes ven en distintas provincias? En algunas provincias ya prácticamente una institución, ¿no?, de tráfico de niños. Y el tráfico, digo, tiene que ver con unas organizaciones que exceden a lo individual, porque ahí está tanto el aspecto administrativo, judicial, médico, sistemas de salud, etc. O sea, hay toda una problemática que Argentina nunca abordó eso. Siempre quedó como ahí, bueno,
hay casos judiciales, yo no sé si en Santiago del Estero, Misiones, hospitales y sanatorios que tienen expedientes de tráfico como si nada. Bueno, digamos, hay lugares que pueden tener un caso aislado, una situación, bueno, esto puede ser como en cualquier lado, pero hay lugares o regiones geográficas que es problemático el tema, porque en ese sentido, digo, Argentina, la realidad es que nunca ha tenido un abordamiento de esta problemática en este sentido, ¿no? Tanto para el tráfico internacional como el tráfico intra. Esto que decíamos antes del certificado médico, etcétera, para dotar, que le dan, que venden, esto, digamos, en muchísimas causas judiciales, más allá de los comentarios que pueda haber, digamos, de sentido común, me refiero a causas judiciales, son elevadísimos los casos, más allá incluso del resultado final, si después se comprobó, no se comprobó, se condenó, no se condenó. Pero es una problemática muy, muy importante en el caso argentino, digamos, esto. Tanto dentro del país como fuera, para afuera, ¿no? Y esa es la consecuencia por la cual, bueno, existe esto de la residencia, ¿no? Que no significa que esté resuelto con esto de la residencia, ni mucho menos. Pero es el sentido, decía, de la reserva que ha hecho la Argentina en ese sentido. Que por eso decía al comienzo, Argentina, cuando hace la reserva, da los fundamentos, porque puede no dar el fundamento. Puede decir, nosotros hacemos reserva porque no estamos de acuerdo con la adopción internacional. Listo. Pero Argentina, si ustedes se fijan en la ley, en el artículo 2, la ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño, la ley aprobatoria de la Convención, porque la Convención tiene que ser ratificada por el Estado, en este caso, en el artículo 2, cuando hace la reserva, dice que Argentina no puede distinguir, me refiero a los expedientes judiciales, no puede distinguir entre una adopción lícita o ilícita. Y eso tiene que ver con una cuestión de seguimiento que no tiene la ley de fondo. En algunos proyectos, en la provincia de Buenos Aires, en el proyecto de Código Procesal, Civil y Comercial, hay una cuestión de seguimiento, que es un tema que tienen algunos estados, esto del seguimiento de la adopción, sobre todo en el caso de adopción internacional que no tiene Argentina, que eso sí sería bueno. Porque puede tener una forma de control, vamos a decirlo. Pero bueno, acá no, acá tiene la sentencia de adopción, se va y se va. Pero es toda una problemática, digamos, que es necesario abordar de un punto de vista que excede la ley, digamos, o la norma, ¿no? Y después está el tema del registro, que también lo recoge el nuevo código. Allá cuando en la fines de la década del 90 se introdujo el registro de aspirantes a adopción de la nación, y después las provincias fueron incluyendo, para ser adoptante. Pero en el código, en el 600, dice el inciso B, se encuentra inscripta en el registro de adoptantes. Fíjense que de acuerdo a lo que dice el inciso B, es una condición o un requisito imprescindible, ¿no es cierto? Ahora como ley de fondo, en el código. Ahora hay que destacar que hay muchos fallos judiciales antes y después del código en este caso, en la cual la jurisprudencia ha convalidado casos de dar en adopción a los adoptantes que no estaban en el registro. Sobre todo en situaciones que vamos a ver la próxima clase, que tiene que ver con las entregas directas,
cuando en general se ha convalidado una situación de hecho. O sea, hay muchas situaciones, o sea, desde el punto de vista legal, de acuerdo al inciso B, no podría darse en adopción a los adoptantes que no están inscritos en el registro. Pero digo, la realidad, en muchos casos judiciales, es que han hecho excepción. Fundamentalmente por haberse consolidado una situación de hecho, en el interés superior del niño, etc. Y en ese caso se ha dado en adopción. La Suprema Corte de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tiene muchos casos de convalidación de entrega directa. En este caso de personas que no están inscritas o no estaban inscritas formalmente en el registro. Pero bueno, ahí estaría el debate también de el intérprete, porque algunos judicialmente o algunos juzgados dicen, no, si no está inscrito en el registro, no hay ninguna posibilidad. Y otros por ahí son más flexibles en el sentido de analizar el caso y hacer viable esta posibilidad. Eso es toda una subjetividad que por ahí en la jurisprudencia no se, no se cumple estrictamente lo que dice la ley en general, porque digo, hay algunos fallos de la Suprema Corte de Buenos Aires que dice, bueno, la inscripción en el registro por parte del adoptante no es imprescindible, y sí es imprescindible, porque fíjense que dice, puede adoptar la persona que, inciso A, reside, etcétera, etcétera, y inciso B, se encuentra inscrita en el registro de adoptante. No hay ninguna excepción. La solución de la ley para mí está mal, ¿eh? Para mí el registro debe existir pero como principio general. Pero yo no puedo prejuzgar de que haya situaciones como las hay, de que se justifique que en ese caso, no obstante no estar inscrito en el registro, pueda adoptar, que es lo que hace la jurisprudencia. Eso es otra cosa. Ahora, la realidad es que la norma dice que tiene que estar inscrito. Por eso destaco esto, porque hay muchos fallos judiciales de sentido común, diríamos así, y aún sin declarar la inconstitucionalidad, porque este es un dato también importante, la jurisprudencia acá no declara la inconstitucionalidad, sino que de alguna manera dice, bueno, pero en este caso, como excepción, ¿no es cierto? Lo saca como excepción a la regla. Pero hay muchos casos. Por eso es lo que quería destacar, que es como una realidad paralela en la jurisprudencia de lo que dice la ley, que ya lo había también antes del código. ¿Qué otra pregunta sobre esto? No, doctor, yo le quería consultar, me quedé con el artículo 600 en los casos de residencia, que Sí. también una fundamentación puede llegar a ser la necesidad de mantener los lazos familiares, o nosotros, por ejemplo, en la 26061 se cuida mucho el centro de vida del niño, ¿no? Que por ahí con la adopción internacional eso no se estaría preservando. Claro, sí. Sí, yo creo que la reserva a la adopción internacional tiene también como fundamento, que no lo hizo el Estado argentino, que es en cuanto al origen, que tiene que ver con el lugar, el idioma, las costumbres, que forma parte de la identidad. O sea, esto avalaría también el tema de, por eso dije al comienzo, ojo, que los que promueven la adopción internacional son los países adoptantes, fundamentalmente europeos, que tienen baja natalidad. Porque en general Argentina es un país donde se demanda mucho esa adopción de personas extranjeras. Entonces, bueno, por eso digo, visto desde el punto de vista estricto, creo que Argentina hace bien en tener esta reserva por muchos aspectos, entre otros, como vos decís, del tema también del origen y del idioma, de las costumbres,
que forma parte de la identidad. Bien. Ahora, ¿cuál podría ser esa excepción? Si vos me preguntás, te digo, bueno, resulta que acá en la Argentina no hay adoptantes nacionales. Bueno, ahí sí tendríamos, pero no hay situaciones de esas. Claro, muy excepcional. Exactamente. Entonces, si hay siempre como hay un nacional, tengo que, en razón de esto, hacer privilegiar estos derechos, ¿no? Pero lo cierto es que hay una presión para que Argentina, porque, a ver, la reserva, el Estado después puede cambiar, ¿eh? Pero, digamos, Argentina hizo la reserva en el 90. Estamos en el 2022. Mantiene, pero puede cambiar. Hasta ahora es como es desde el 90. No ha cambiado. Yo creo que tiene justificación de no equiparar esta situación por estas realidades sociales, digamos. Aparte, Argentina tenía en la década del 70 y el 80 muchos casos de adopción internacional, que es también un dato a tener en cuenta. Sí. Entonces, por eso digo, son aspectos que hay que analizarlo a la luz de cada país. Está bien. Este, Y otra consulta es sí. con... Ah, perdón, no terminó, lo corté. No, porque algunos en doctrina, me refiero en la Argentina, dice que no debía haber residencia por la igualdad. Sí, está bien, la igualdad está bárbaro, pero bueno, siempre hay, si la justificación, como en estos casos está dado, es válido esto, no es que es algo que se hace porque se hace. Acá todo el sistema de tráfico es un problema hace muchos años en la Argentina. Sí. Sí, y el otro aspecto que decía, ¿cuál No, era? el otro que respecto al registro de adoptantes, acá en Neuquén cuando se abre la página del registro de adoptantes, bueno, se explica cómo es la adopción y demás, y dice, bueno, la obligación de estar inscrito en el registro, y da 3 o 4 excepciones de cuándo el juez o la jueza se pueden apartar del orden de los legajos que envía el RUA al juez, ¿no? Y una de las causas es, bueno, la adopción de grupos de hermanos, cuando la guarda con fines de adopción esté dentro de la familia extensa, y otro caso es por cuestiones de identidad cultural. Y pensaba, ¿no? En estos casos de cuestiones de identidad cultural también podría ser una excepción a estar inscripto en el registro cuando se pretenda la adopción. Sí, los registros creo que han sido más realistas y justos porque aún habiendo establecido, como es en el caso de Neuquén y otras provincias, registros, porque los registros son provinciales, ¿no es cierto? La mayoría de las provincias tienen registro, etc. Pero los registros después de aquel primero de la Nación, que fue por el 98, no me acuerdo, sí, primera, que era absoluto, las provincias fueron más realistas en cuanto a esto que decimos de las excepciones. Que ahí está bien, porque el principio general está bien, el tema es que no sea absoluto. Y por eso decía, el código se aparta de esa tendencia más realista y vuelve al sistema absoluto. Porque dice, entre los requisitos, tiene que estar inscrito en el registro. Yo creo que ahí debió haber dejado abierta la cuestión, que es por la cual los jueces, en la práctica, en general, siguen siendo flexibles estableciendo la excepción. No es que cambió el criterio, no es que ahora dice, no, por ahora el 600 ya dice sí o sí que tiene que estar inscrita en el registro. Es como que se mantiene ese criterio, creo que mucho más realista en base a ese interés superior del niño, ¿no? La particularidad es que formalmente la jurisprudencia no declara la inconstitucionalidad.
por eso pasa desapercibido, porque uno dice, bueno, se cumple con él. No, hay muchos fallos que no, pero no declaran la inconstitucionalidad. Se apartan justificando en el caso concreto, diciendo que, bueno, por el interés superior del niño, como decía antes, en los casos más comunes. Como ya hay un vínculo afectivo que se ha creado entre los adoptantes y el adoptado, se aconseja el mantenimiento del vínculo, y entonces, aunque formalmente no esté en la adopción, en el registro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, acá en Neuquén con ese fundamento se han dado varias adopciones en los casos que nosotros le llamamos familias solidarias, muy pocos, ¿no? Sí, Pero antes del sí, código, antes del 2015, los chicos entraban al programa de familias solidarias por un tiempito y estaban 6, 7, 8 años con esa familia, y después, bueno, obviamente no íbamos a pretender sacarlos de esas familias para inscribirlos en un registro de adopción y que proceda la adopción. Entonces, algún que otro caso se han sí. quedado Bueno, los chicos en las familias de acogimiento, vendrían a ser. una de las situaciones de apartamiento también previo y pos al código que forman los casos de excepción es en capital y provincia en general, que con la familia de tránsito, en la cual no están inscritos en el registro de adopción porque obviamente no tienen ese objetivo, esa finalidad, pero que con el tiempo, aún siendo familia de tránsito, crearon un vínculo. Claro. Y ahí hay muchos casos que la jurisprudencia ha dicho, bueno, en realidad, si bien no era la finalidad adoptar, en la situación particular se creó un vínculo, etcétera, etcétera, y se convalidó eso. Claro, es lo que nosotros le llamamos familias solidarias acá. Familia solidaria, sí. ¿Y cómo es? Y no se pueden inscribir si uno está inscrito en el programa de Exacto. familias solidarias, es prohibitivo No inscribirse. está claro, exactamente. Como regla general está bien. Sí, claro, para que Lo no que no sea un tenemos, ataque a la adopción. claro, lo que no hay es que, porque el juez tiene que ver en el caso concreto que es lo más conveniente. Entonces, toda regla, si es absoluta, es arbitraria, porque parte de un principio que en la mayoría de los casos puede ser válida, pero en algunas situaciones no. Claro. Así que bueno, Sí. muchas gracias. Yo ya estaría. No, por favor. Bueno, a ver. Eh, la clase que viene van a haber sucesiones, pero en la otra clase vamos a ver las entregas directas en la guardia de los casos de jurisprudencia. ¿Eh? En la próxima clase es 4, ¿no? Sí, Sí. sí. La clase que viene, 4, van a haber acciones sucesorias. Y el 11 vamos a terminar con adopción. Bueno. Fundamentalmente con dos artículos que tienen muchas declaraciones de inconstitucionalidad, que es el 611 y el 657. El 611, que es con la prohibición de las entregas directas, y el 657 cuando se aguarda a un pariente, dice la ley, y hay casos de jurisprudencia que le han dado a terceros no parientes. Ahí sí declarando muchas veces la inconstitucionalidad. Así que bueno, quedamos así entonces. Bueno. Muchísimas gracias, profe. Nos encontramos el 11. Bueno, gracias. Bueno, chao, buen fin de. Igualmente, saludos. Gracias.